Bienvenidos una vez más a este su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. La semana pasada iniciábamos un coloquio interesante con la película 2001 Odisea del Espacio. Entrábamos en el diálogo por la pregunta por el eslabón perdido de la humanidad. El primer escenario, como lo nombraba en el programa pasado, nos muestra unos cavernícolas, una especie de humanoides que entran en contacto con una inteligencia, con un monolito. Y poco a poco se va desenvolviendo el desarrollo de eso que es primitivo a eso que llamaremos humanidad. Agradecemos especialmente a la emisora Mariana por el espacio abierto, a Fray David Romo de la Orden de San Agustín y en el máster a Rubén Rincón. Y como siempre a ustedes, nuestros fieles oyentes. Hoy nos acompañan en la mesa del trabajo los dos especialistas en filosofía de la cultura, Daniel Moreno y Cristian Rodríguez, y en filosofía de la religión, Luis Alfredo Sánchez. Y quien les habla, Camila Lizarazo. Ahora les dejamos nuevamente para que se contextualicen ustedes oyentes un poco de la sinopsis de 2001 Odisea en el espacio. 2001 Odisea del Espacio es una producción británica-estadounidense basada en la obra El Centinela del novelista Arthur C. Clarke. El filme, recordar para nuestros oyentes, fue dirigido por Stanley Kubrick y protagonizado por Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Leonard Rochester y Douglas Rain. Se estrenó el 3 de abril de 1968 y pertenece al género ciencia ficción aventura thriller. Ya Luis nos ha participado un poco lo que veníamos discutiendo en ese programa anterior, que recomendamos pues lo escuchen en nuestro canal de YouTube, o pues que se acerquen a nuestra página también de diálogos. Allí encontrarán ese primer programa para que se puedan contextualizar también un poco más en ese tema que veníamos ya dialogando. Habíamos ya deparado una buena parte que es el inicio, el amanecer del hombre, lo llaman en el filme, porque nos encontramos ante un estado primitivo de la humanidad, donde esos primeros homínidos empiezan, a través de su curiosidad, a explorar ese mundo natural que se abre para ellos, y en su condición de apertura, eh, descubren un monolito que nos va a dotar de esa racionalidad, inteligencia y sobre todo de ese saber hacer técnico que los va a llevar al estado de la civilización actual en el año de 1999, según el filme, donde nos encontraremos con esa odisea que la humanidad deberá emprender para poder conquistarse a sí misma. Eso implica también encontrarse con la vida extraterrestre, que es aquella a la que, según el marco de la película y de la obra de Arthur Clarke, se le deben los dones que posee la humanidad. Este filme es una de las grandes obras cinematográficas del cine, es una película considerada una película de culto, y encumbra este género literario que posteriormente, ya después de la década de los 60, 70 y 80, se va a desarrollar. Eso que hemos considerado precisamente en el programa como ciencia ficción, esta obra va a abrir ese género cinematográfico. Y con sus grandes creaciones también de proyección, de efectos especiales, más allá de lo que encubra este filme, encubra también una gran narrativa, y es proyectarnos hacia esa pregunta sobre la humanidad, y esa pregunta por ese qué pasaría si descubriéramos que hay otra inteligencia aparte de la nuestra. Sí, recordando un poco también ese panorama del que discutíamos el programa pasado, ambientábamos un poco el tema dentro del propósito que la humanidad se plantea contemporáneamente, para abrirse a la posibilidad de poder lograr esa gran aventura que se ha impuesto, y es la intención de
sobrepasar los límites terrestres y conquistar los límites del universo, si es que los tiene. Y esta gran tarea, esta gran labor queda muy bien reseñada en la película, y creo yo que aparte de compartirnos la gran tesis de cómo se origina esa racionalidad técnica que tanto nos caracteriza y esa racionalidad cultural que nos hace ser humanos, también nos deja ante una gran pregunta, y es si en realidad es posible que una vida extraterrestre, una vida fuera de los límites de nuestro universo conocido, nos hubiera dotado de estas grandes capacidades. La obra es muy recurrente en esto. Arthur Clarke es ese escritor que nos comparte una gran tesis que ya tiene su tradición, ¿no? Recuerdo también que en la película que discutimos ya hace unos meses, de la película de Arrival, La Llegada, se nos comparte una tesis muy similar a esta, y es cómo en realidad nosotros somos deudores ante una vida extraterrestre porque nos han permitido tener estos dones que hoy poseemos. Tenemos civilización gracias a esos dones, tenemos técnica gracias a esos dones. Pero sobre todo algo muy importante que se rescataba en la primera parte del comentario que estamos haciendo sobre esta película 2001 Odisea del Espacio, eh, la apertura. Creo que esto que nos compartía Cristian en ese primer programa es muy importante. Reconocer que la vida prehumana, tan primitiva, eh, también tenía innatamente intencionalidad, apertura al universo y también asombro. ¿Mm? O sea, son cuestiones tan importantes que en realidad enmarcan el derrotero de la película, y obviamente enmarcarán también la discusión que vamos a tener hoy, que precisamente va a rondar sobre el tema de la tecnoevolución. Y realmente, bueno, una discusión que nos queda aquí también y queremos que reflexionen los oyentes sobre esto, y es porque si los extraterrestres nos han donado algo, nos han regalado inteligencia y desarrollo de nuestras facultades, no tenemos el acceso o no tenemos una relación o una intercomunicación con ellos. Digamos que en la película Arrival se podía ver que de pronto se podía comunicar, pero no era una cuestión de todos, es una cuestión exclusiva. Pues en esta película también podemos llegar a tener un atisbo de esto. Queremos que la discusión no sea solamente aquí en la mesa de trabajo, sino que ustedes oyentes también piensen y reflexionen viendo esta película sobre el sentido del hombre y su inteligencia desarrollada por una entidad o por entidades extraterrestres. A propósito de esto, yo creo que más allá de una discusión sobre si existen o no existen inteligencias fuera de la Tierra o extraterrestres, yo pienso que desde que la humanidad es humanidad, el hombre siempre ha soñado con que hay otros seres y hay otros mundos. Si lo vemos a través de la mitología, creo que allí es muy claro. A través de diferentes culturas, siempre se ha especulado en torno a la posibilidad de que otras esferas celestes estén habitadas por otros seres, que de una u otra manera también ejercen su influjo no solamente en cuanto a las actividades del hombre. El hecho de pensar que nuestro destino está en manos de los astros, por ejemplo, o incluso desde las actividades del campo, donde se considera que ciertos movimientos celestes influyen decididamente en el crecimiento de ciertas especies animales y vegetales. Entonces me parece que sí, yo creo que el hombre siempre ha tenido la conciencia de que, independientemente de que se trate de inteligencias, seres divinos o seres simplemente extraterrestres, siempre hemos tenido la conciencia como humanidad de que todo lo que ocurre en la Tierra, tanto en el mundo animal, vegetal, como en nuestra propia vida, siempre ha estado como dependiendo o estado en las manos de, digamos, fuerzas superiores, de seres más poderosos y que de una u otra manera son mejores que nosotros. Pues yo creo que, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que pienso que la humanidad ha desarrollado todo su universo en torno a que ellos o nos creemos o hemos resaltado nuestra superioridad frente a todo lo que tenemos alrededor. Claro, entiendo que digamos, sí se ha concebido que hay inteligencias superiores, pero pareciera que no vivimos de una manera tan coherente con esa idea o con esa afirmación. Pienso que el hecho de estas discusiones que hemos tenido aquí
ponen en tela de juicio todo este tema, porque es una era poshumana, es una era que nos trasciende a nosotros y que no solamente viene con desarrollos tecnológicos, sino que, digamos, hasta la construcción de las pirámides es algo que se sale de nuestras manos, que es totalmente enigmático para la humanidad y que todavía estamos en discusiones si fueron creación humana o si fueron creación de otras galaxias o de otros universos. Pero me parece que esto da pie para una discusión muy interesante. Y relacionándolo con lo que veníamos hablando del programa anterior, hemos dicho que algo que de una u otra manera define a la naturaleza humana es como una especie de indeterminación o un estado de inacabado. Y pienso que precisamente porque el hombre se piensa a sí mismo como un ser inacabado, es por eso mismo que es capaz de pensar que puede llegar a ser otras cosas, ¿sí? Puede llegar a ser mejor de lo que ve que es en este momento actual. Claro, el ser humano con su cualidad de ser un ser perfectible. Exacto, eso es lo que define ese estado de apertura, que de alguna manera también está, digamos, basado en un estado de una cierta indeterminación o una cierta especie de inacabamiento de la naturaleza humana. Estamos en los 1400 AM de emisora Mariana. Este es su programa Diálogos. La película 2001, Odisea del Espacio, nos abre una respuesta, o nos abre hacia una teoría de la evolución y de la inteligencia humana. Y se presentaba una interesante discusión entre Camila y Cristian. Siempre la humanidad ha buscado una respuesta en las estrellas. La mitología siempre nos presenta que seres extraterrestres, seres fuera de nuestro mundo, titulados a veces como dioses o que han venido a recrear este mismo universo, este mundo, y han dotado a esta especie esa inteligencia, que parece no nata sino una disposición, como bien lo decía. Pero en la mitología se envuelve esa tesis, esa teoría de pensarnos de que puede haber una inteligencia superior y que ha llegado a este territorio. Pero pensaba en esa contraparte, si el ser humano frente a la inmensidad de su universo reconoce que no es solamente es uno, que su inteligencia está en este mundo y que le llena en ciertas circunstancias de esa soberbia de pensarse que solo puede haber un tipo de inteligencia que es la humana. La contraparte de la película nos abre la posibilidad de el contacto con otro tipo de inteligencia y obviamente se piensa que es una inteligencia superior. Sí, se matiza en ese enigmático monolito. El monolito es el contacto, es la presencia de una civilización superior y esa civilización entra en contacto y de cierta manera influye en nuestra misma aventura por el conocimiento del universo. Es interesante ese matiz que nos muestra la película y nos deja sembrada esa duda por cuestionar dentro de nuestra propia cultura, nuestras raíces, nuestra mitología, nuestras propias cosmovisiones, si hubo o no hubo o hay. Pareciera esto algo de conspiración, ¿no? Pero nos deja sembrada esa duda. ¿Puede haber una inteligencia superior que ha entrado en contacto? Y no solo eso, sino que me parece que, o sea, la perspectiva de la película también da pie para plantearnos la pregunta acerca de que no solamente nuestras capacidades racionales, técnicas e instrumentales sean producto de una especie de donación o de un regalo de una inteligencia superior, sino que también el sentido de la vida humana y de la historia de la humanidad también dependa de una inteligencia superior, como si ese fin, ese telos de la historia humana haya sido propuesto por una inteligencia de otra naturaleza, infinitamente superior a la nuestra. Hasta podríamos afirmar que una inteligencia superior indujo la idea de esta película en Kubrick y por eso podemos llegar a tener un acercamiento real de lo que fue la evolución humana. Podría ser eso una perspectiva de lo que estamos hablando aquí. Sí, rescatando esto que ha venido comentando Luis, me llama mucho la atención que insistan en la idea de que existe en la mitología también
toda una profunda reflexión sobre este tema, claramente en la mitología planteado bajo el halo de la divinidad. ¿No? Y es interesante porque incluso Kubrick mismo no lo comparte, solo que narrado a través de otra especie de mito que es la ciencia ficción. Pero miren que se interrelaciona profundamente con esos mitos narrados en la antigüedad. Selene, que es la diosa de la luna, hija de Hiperión y Tea, es precisamente el panorama que nos invita a pensar Kubrick en la trama del filme. ¿Por qué? Porque Selene es esa diosa de la luna y en la luna es donde se va a proyectar precisamente el segundo gran paso de la película. Porque recordemos que es en la luna donde el Dr. Floyd encuentra con el grupo de astronautas que lo acompaña nuevamente el monolito. ¿No? Este monolito tiene las mismas características que tenía hace 4.000 millones de años atrás cuando esos primeros primates se lo encuentran. Y es interesante porque parece que ese tipo de inteligencia de la que estamos hablando, sea extraterrestre o divina, nos está dejando huellas de su tránsito por el universo y quiere compartirnos algo, nos está mostrando el camino, nos está mostrando los vestigios de su aparición, y la muestra de esos vestigios es precisamente cómo el rastro del monolito se encuentra a través de toda la película. Y en la película nos vamos a encontrar 4 monolitos. Al inicio de la película los primates encuentran uno, y en la segunda fase de la película, después de que se nos ha compartido cómo el hombre en el año 1999 se enfrenta a la gran odisea del viaje por el espacio, pues se va a encontrar con este segundo y se lo encuentra en la luna. Entonces, qué panorama tan interesante, porque encontramos allí la relación entre esos mitos que siempre nos han acompañado, que pertenecen a las culturas ya clásicas, como el mito de Selene, ¿sí? Y llevado a la ciencia ficción en este caso, ¿no? O sea, es la ciencia la que ahora nos está contando nuestros propios relatos, y es la ciencia ficción específicamente la que nos viene a brindar este tipo de preguntas, y nos lo plantea de una forma muy interesante, porque el monolito plantea lo mismo a este grupo de astronautas que al grupo de primates. O sea, el grupo de astronautas es otro grupo casi que de primates que no pueden entender, o sea, está fuera de su dimensión y de su civilización entender lo que es ese fenómeno. Así que nosotros, como actores de la historia de la civilización tecnoevolutiva, pues también estamos ante esos grandes fenómenos misteriosos y enigmáticos del universo, así igual que un grupo de primates primitivos, ¿no? Pero estamos ante el asombro. Nuevamente los astronautas vuelven a asombrarse y sobre todo quieren guardar memoria de este suceso y tratan de tomar una fotografía, y en ese momento, cuando la van a tomar, un ruido hipersónico pues llega a invadir ese momento y manda una señal directa hacia otra ubicación donde se encuentra el otro monolito, que es en Júpiter. Entonces se ve que allí en la película se ha detectado la presencia de ese mismo monolito. Creo que es en el satélite natural Europa de Júpiter donde se detecta, y emprenderán entonces en el año 2001 la odisea para acercarse a Júpiter y tratar de contemplar cuál es el misterio que subyace ante esta gran aparición, que es fenomenal desde luego, y que siempre deja la pregunta planteada sobre que lo humano puede llegar a ser no solo la inteligencia, sino el propósito de la intencionalidad. Y hago mucha fuerza en esto. Es decir, todas esas búsquedas vienen acompañadas de intencionalidad, pero a la vez también en el proceso de la intencionalidad, de ese encuentro con el cosmos, nos vamos dando cuenta que esa inteligencia superior nos ha dejado rastros de su aparición en el universo. O sea, qué buena idea es la que ha tenido Kubrick aquí, y qué idea tan genial es la que ha tenido Arthur Clarke al compartirnos que es la inteligencia lo que en realidad hace humano no solo al ser humano, sino también a otras especies que por ser racionales también tendrían humanidad. Además que digamos, relacionándolo metafóricamente, es como la evolución o el crecimiento de un hombre, ¿no? Un bebé que todavía necesita la ayuda de sus padres,
un adolescente que crece, pero todavía necesita, digamos, formación externa, y es lo que pasa en el primero y en el segundo monolito. Ya en las fases donde el hombre ya puede caminar de manera, entre comillas, independiente, encontramos los otros dos monolitos, y ya estos monolitos lo que hacen es darle o nos muestra la película un poco más de racionalidad, un poco más de desarrollo ingenieril humano frente a la naturaleza que lo circunda. Ahora, ya para ir cerrando esta intervención, eh, quiero que también se reseñe un poco cómo la banda sonora acompaña ese segundo momento del descubrimiento del segundo monolito, porque al parecer esta estación de forma toroidal, que es muy característica y que encontramos en otras películas como Elysium, son muy, muy determinantes, porque es el Danubio azul, esta gran composición de Johann Strauss, la que acompaña como la danza sideral de esta gran aventura del hombre, y que pues desde luego seguiremos comentando en el siguiente programa.